Bueno, bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis versículo a versículo y yo espero que Dios esté usando esto para ayudarnos. Yo estoy enamorado de Apocalipsis y como algunos de ustedes han comentado, le están perdiendo el miedo a Apocalipsis porque eso es lo que en cierta manera ha usado como para aterrorizar, pero nos hemos dado cuenta que es una gran bendición como toda la palabra del Señor. Bueno, voy a leer el versículo 4, aunque ya lo estudiamos, pero para que tengamos el contexto. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el versículo que estudiaremos hoy, el 5 y el 6, dice: y de Jesucristo, gracia y paz, del que es, del que era, del que ha venido, de los 7 espíritus de Dios y de Jesucristo. Es la segunda vez que utiliza el nombre compuesto Jesús y Cristo. Ya hemos dicho que tiene que ver con la función redentora, Jesús Salvador y Cristo ungido para cumplir el ministerio de salvación. Ahora, algo curioso aquí es que lo pone en último lugar. El Padre, los 7 espíritus, el Espíritu Santo, y tercero, el Hijo. No es como raro porque esa no es la fórmula que normalmente nosotros entendemos o vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el orden normal? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí está Padre, Espíritu Santo y por último Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, todo en la Biblia tiene una razón y nos toca meternos en el contexto en el que Juan está, está en ese momento para transmitiendo la revelación que recibió. Eh, y efectivamente es una alusión a Zacarías. El libro de Zacarías también es muy apocalíptico, muchas visiones, muchos símbolos, etcétera, y tiene mucho que ver con la situación de la que estaba viviendo Jerusalén. El pueblo estaba esclavizado en Babilonia y Dios viene para darle ánimo y para decirle que van a restaurar a Jerusalén, pero también al templo. Voy a leer algunos versículos para que entremos en contexto de por qué esto es así. Zacarías 4 dice: Vi, vio el ángel que hablaba conmigo, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y yo respondí: he mirado y aquí un candelabro, oiga, un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Delante de Zorobabel serás destruido, reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¿Cuál casa? La casa de Dios, el templo que estaba destruido. Él viene a reconstruir. Y dice: y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. El capítulo 1, versículo 6, como para que tengamos en cuenta que el libro gira en torno a eso. Dice: por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y en ella será edificada mi casa, en Jerusalén. ¿Mi casa cuál es la casa? El templo, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Zacarías capítulo 3, versículos 6, 7. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: ¿quién es Josué aquí? Josué era el sumo sacerdote. ¿Dónde trabaja el sumo sacerdote? En el templo, antes en el tabernáculo.
después en el templo, el sumo sacerdote. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, mi templo. También guardarás mis atrios. Entre estos, he aquí que está, he aquí están, te daré lugar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que Juan está en ese contexto de templo, de reedificar, de construir. Y mire que el versículo anterior, el 4, dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono, los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Qué era cuál era el trono? ¿Dónde es la morada de Dios en el templo? Bueno, es el lugar santísimo, es el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El lugar santísimo estaba lo que es las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y una muestra del maná que Dios le había dado. Ahí era el lugar santísimo. Luego había un velo, y después de esos, de adentro hacia afuera, estaba el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Estaba el pan, la mesa del pan, el pan que eran 12 panes que representan la tribu de Israel y que cada día tenían que ser cambiados. Está también el candelabro sagrado y el altar del incienso. El candelabro, le voy a mostrar, aquí tengo un candelabro como para que tenga una idea. Quizás usted no ha visto un candelabro. Este lo uso para los matrimonios, por eso solo tiene 3 velas, para poner 3 velas. Pero los candelabros de la Biblia tenían 7 brazos y tenían el aceite que era el símbolo del Espíritu Santo que ardía y debía arder continuamente. Y el sacerdote todos los días tenía que entrar para que no le faltara el aceite, para que ardiera continuamente. Entonces, es en ese contexto que Juan está, y por eso es que dice que en el versículo 4 dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que Juan está de adentro hacia afuera, de adentro del templo, del lugar santísimo hacia afuera. Primero está Dios, Padre, después que el Espíritu Santo representado en el candelabro, ¿sí? Y luego, ¿qué había después del lugar hacia afuera, del lugar santo? Estaba el atrio del templo o del tabernáculo, como fuera, porque tienen la misma estructura. ¿Qué había en el atrio? Bueno, allá estaba el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios. Estaba la fuente de agua donde se lavaban las manos, tanto la persona que iba a ofrendar un becerro o un cordero, o el sacerdote, era de la purificación. Y luego el sacerdote era el que seguía con el proceso. Entonces ahí, mire que empieza de adentro el Padre, el Espíritu Santo y el Cordero. Por eso es que dice ahí que nos lavó de nuestros pecados, es el Cordero. Entonces esa es la razón por la cual pone ese orden así, el Padre, el Espíritu Santo y por último el Hijo, porque empezó de adentro hacia afuera. Bueno, el texto sigue diciendo, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Qué es el testigo fiel? Bueno, ahí en el capítulo 3 también dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. El amén en la Biblia es así sea, así es, el verdadero. Todas las promesas en Dios son verdaderas, el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Bueno, el testigo fiel hace una referencia al Salmo 89, versículo 33 al 37. Dice así, mas no quitaré, bueno, aquí está hablando de las promesas de Dios, la seguridad de la promesa que Dios le da a Israel y a la descendencia de David. Dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré o cambiaré lo que ha dicho mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces aquí está hablando de la seguridad, el testigo fiel.
Jesucristo viene a ser el testigo fiel. Dios juró que del linaje de David se sentaría uno en el trono y ahora eso se está cumpliendo en Jesucristo. Cristo vino a cumplir porque Él es el testigo fiel. Israel no cumplió el ser el testigo. Ahorita lo vamos a mirar más adelante en el otro punto. Pero Jesucristo viene y cumple perfectamente y por eso es el testigo fiel. El testigo fiel. Es la fidelidad del Señor al pacto. El versículo sigue diciendo, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. En cierta manera, esta es una referencia, algunos han tomado el primogénito como que fue el primero que resucitó, primero que salió de los muertos, pero no es una cuestión de orden, es cuestión de, la palabra primogénito aparece en otras partes en la Biblia, mire por ejemplo en Colosenses 1:18, dice, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. Entonces, esto quiere decir que es el primero de una nueva generación, de una nueva, creación es la palabra, ¿cierto? Es el inaugurador de una nueva creación por medio de la resurrección, así como está en el capítulo 3, versículo 14. Jesús entonces, como el primogénito entre los muertos, ha triunfado sobre la muerte y ejerce autoridad absoluta tanto en los que están vivos como en los que están muertos. El primogénito es el que tiene señorío sobre todo, es el que gobierna, el que le ha sido entregado todo el poder. Y aquí también la otra partecita del versículo lo corrobora. Y el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de los reyes. ¿Qué es un soberano? El soberano es el que puede hacer lo que quiera, pero Él es el único que es soberano de los reyes de la tierra. Wow, si usted pudiera ponerse en el lugar de los hermanos del primer siglo que eran perseguidos por la potencia, por el imperio romano, eso que los subyugaba. Juan estaba desterrado por causa del evangelio, los cristianos están siendo asesinados, perseguidos por causa del evangelio. Entonces, y que el Jesucristo es el soberano, Él tiene control sobre la historia, sobre los reyes. Eso es una gran bendición. Miren Apocalipsis 6:14, que también hace referencia a esto. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todos los montes y todas las islas removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenernos? Entonces, el soberano de los reyes de la tierra, qué bendición. Mire qué títulos tan hermosos los que le presenta. Y el texto sigue diciendo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Aquí Reina Valera dice que nos amó, pero en el griego es en presente, al que nos ama, y qué hermoso saber eso. Póngase en el lugar de la iglesia del primer siglo. El Señor viene a decirles al que nos ama continuamente, porque el presente continuo es eso, es una acción que se hace hoy, mañana y siempre. El amor al que nos ama y nos lavó, ahí sí es pasado, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dice que nos hizo reyes. Bueno, aquí es una alusión al propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el propósito que Dios tenía se lo dijo en el momento antes de hacer el pacto. Miren Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás ¿a quién? A los hijos de Israel, no a los levitas, todavía no los habían conformado como sacerdotes. Es el pueblo de Israel completo, la nación entera, la que debía ejercer una función de sacerdotes. Ellos tenían que dar testimonio al mundo, a los gentiles, del poder de Dios. Ellos tenían que testificar con su vida y transmitiendo las leyes, pero Israel no cumplió. Israel no cumplió. Mire, por ejemplo, en Isaías, vuelve a ratificar la ley, Isaías 43, 10 al 13. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo quien de vosotros Dios, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces vosotros sois mis testigos. Y a través de los profetas le reiteró al pueblo, ustedes no cumplieron, porque es que el hombre no puede cumplir, el hombre no puede cumplir, solo Dios puede llenar las expectativas de Dios. Por eso Dios vino en la persona de Cristo, en representación nuestra. El segundo Adán viene a representarnos, y por eso es que él obedeció perfectamente a Dios y llenó todas las expectativas de Dios Padre, porque él era el Cordero perfecto. Y mire lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, lo que era su propósito, le es transferido a la iglesia. Mire, 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, real viene de reyes, de la realeza, real sacerdocio, nación santa. Yo no sé si usted nota que es lo mismo que al pueblo de Israel, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, mire que con esto se está mostrando que Cristo vino a cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que de su descendencia sería más grande que las estrellas, como la arena que está en el mar, que no se puede contar. La promesa que Dios le ratifica a David y le dice que de su trono se levantará alguien que va a gobernar y que su reino no tendrá fin. Eso lo viene a cumplir Cristo, y el cuerpo de Cristo, la iglesia, es la que ejerce ese reinado. Por eso dice que nos hizo un reino de sacerdotes. Y como sacerdotes acá, un reino no es como le dijo a Pilato. Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros estamos en el reino de Dios, representamos este reino de Dios aquí en la tierra, como representantes de Él, como embajadores de Él. La iglesia, el cristianismo está por todas las esferas, no está limitado a un país, a una nación, está en todas las lenguas, en todos los países, en todos los estratos sociales, en todos los lugares. Los seguidores o los miembros de este reino, los representantes de este reino, tratan de obedecer la ley, las leyes del Señor, de vivir de acuerdo a la ley de Jesucristo, representando sus intereses aquí en la tierra. Ellos oran por los que están en eminencia. Ellos bendicen a los que los maldicen. Ellos ayudan al necesitado. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero. Se preocupan por el necesitado, por el pobre, mostrando el amor, porque es que el reino de Cristo es un reino de servicio. Es un reino de servicio. Somos poderosos en eso. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Señor hizo de nosotros. Ese es el plan de nosotros. Y ojalá lo estemos cumpliendo. Como pertenecientes a ese reino de Dios, vivimos en santidad. Demostramos el amor de Dios hacia los necesitados. Defendemos la justicia y predicamos el Evangelio de Cristo cumpliendo la gran comisión. Ese es el reino. Eso es lo que Dios quería hacer con Israel. No lo hizo
pero nos ha sido encomendada a nosotros, a la iglesia. Vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Y termino diciendo, mire, a Él sea la gloria. ¿A quién? A Cristo. Ay, curioso, es a Él. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que cumplió las expectativas de Dios Padre. Él es el que en nuestra representación vivió en obediencia y estableció su reino. Y nos da a nosotros el privilegio de poder ser sus representantes aquí en la tierra. Que Dios nos ayude para cumplir esas expectativas y que estemos cumpliendo y que cuando el Señor venga nos haya haciendo lo que Él nos puso a hacer. Que Dios les bendiga.